A ver, estamos en contacto ahora en vivo, 17 con 14 minutos, con Pablo Seitz, que es el director de contrataciones públicas. Director, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enrique, Dante, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, director, solamente para corroborar un dato que se publicó, de hecho ya algunos parlamentarios estuvieron haciendo algunos comentarios al respecto previa a una solicitud de interpelación al presidente de SAP, que tiene que ver con una participación suya supuestamente en una empresa proveedora del Estado. ¿Esto es así, director? Correcto. El señor Chase, presidente de la SAP, como él mismo lo confirmó, es accionista de una empresa denominada Jónica, la cual fue adjudicada con un contrato por parte del Ministerio de Obras Públicas para un contrato para mantenimiento de caminos vecinales por aproximadamente 8.500 millones de guaraníes. Surge entonces la pregunta, por supuesto, sobre si un funcionario público puede o no tener una empresa que provea al Estado. Claro. Hay que hacer muchas precisiones para dar la respuesta, pero en líneas generales podemos decir lo siguiente: un funcionario público, por la normativa hoy día vigente, puede ser accionista de una empresa que provea al Estado, siempre y cuando esa empresa no provea a la misma institución en la cual el funcionario accionista ejerce el cargo. Ahora bien, no se puede, por previsiones derivadas de la ley de la función pública, no se puede ejercer la representación, ser director, administrar, ser síndico, gerenciar o tener otro tipo de cargo ejecutivo, por así llamarlos, por parte de un funcionario público en una empresa proveedora o contratista del Estado. El Estado, la situación actual del análisis del caso que mencionaste es la siguiente: la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que corroborar en este momento cuál fue el nivel de intervención del señor Chase, presidente de SAP, en la empresa en el momento en que se suscribió o en la suscripción del contrato y presentación de oferta ante el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros hacemos una investigación basada en los documentos que obran en el portal de contrataciones públicas, que son el contrato en sí y los documentos societarios de la empresa, y pedimos al Ministerio de Obras Públicas que nos acerque la oferta presentada por parte de la empresa en la licitación para corroborar si existió o no una actuación puntual del señor Chase en este caso. O sea, por ahora, digamos, esperando este último pedido y este último informe, el señor Chase está en regla, digamos, director. No puedo adelantar ningún tipo de respuesta porque no quisiera prejuzgar el caso, pero hablando hipotéticamente tenemos dos posibles situaciones, ¿verdad? Una en la cual el señor Chase haya actuado solamente como accionista de la empresa, es decir, se haya limitado a su presencia en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o extraordinaria y no haya desempeñado ningún cargo gerencial o directorio en la empresa, lo cual en el estado actual de la legislación no sería ningún tipo de inconducta, no constituiría ningún tipo de inconducta. También tenemos que analizar, como le decía, el reporte del Ministerio, los efectos de determinar si hubo o no una intervención puntual. Si hubo una intervención puntual del señor Chase, entonces sí estaríamos en presencia de una situación que no está admitida por la ley y tendría consecuencias sobre la validez de ese contrato, pero no puedo adelantar cuál sería el resultado hasta tener el informe del Ministerio de Obras Públicas. Salvo, hay un tema legal que... Perdón que te interrumpa, pero hay un elemento importante que por supuesto motivó también toda esta investigación, que es el sistema de información de proveedores del Estado. Es una base de datos manejada por los mismos proveedores, donde en el caso de la empresa Jónica, el señor Chase que figura como representante legal. Por eso es que justamente tenemos que corroborar con documentación requerida a la empresa si esa representación legal sigue vigente o no. Claro, no, digo, más allá de lo que diga estrictamente la ley, creo que también es una cuestión ética, porque siendo accionista de una empresa que provee al Estado, siendo un funcionario a un alto cargo del Estado, encima relacionado al tema obras, puede tener al menos información privilegiada respecto a sus competidores. ¿Vos querías preguntar algo, Dan? No, a propósito, director, entiendo que esta empresa, el contrato es con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene, digamos, la conducción legal, la unión umbilical legal con ESAP es el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí no
no entra el hecho de haber accedido a una información privilegiada para que esta empresa finalmente pueda ser adjudicada y prestar el servicio, si no a la misma empresa donde presta el servicio este señor, pero a la institución del cual él responde directamente, La madre, director. claro. Es uno de los elementos que se analizarán en la investigación, correcto. Es el nivel de relacionamiento que existe entre ESAP y el MOPC, cuál es el plano institucional de relacionamiento entre ambas oficinas públicas. Y también es importante mencionar que hace ya más de un mes la Dirección de Contrataciones Públicas elevó al Ministerio de Hacienda una propuesta de modificación del artículo 40, incisos 1 y 2 de la Ley de Contrataciones Públicas, donde están contempladas en forma bastante gris todo este tipo de situaciones de las que estamos hablando. Y lo que hacemos con la modificación propuesta es darle mucho más claridad, porque tanto el mercado como la ciudadanía merecen reglas claras y absolutamente transparentes respecto a la posibilidad o no de participación o vinculación de algún funcionario público con empresas proveedoras del Estado. Fíjense que en este estado, en este momento, en este estado de la legislación actual, no existe ninguna norma aplicable a los funcionarios que acceden al cargo por vía electiva. Llámese presidente, vicepresidente, miembros del Parlamento Nacional, gobernadores, intendentes, miembros de juntas departamentales y municipales, no tienen reglas claras sobre sus imposibilidades o las imposibilidades de sus eventuales empresas para contratar con el Estado, porque la Ley de la Función Pública expresamente dice no se rigen por esta ley todos esos cargos que acabo de mencionar. Lo que hicimos con la modificación es englobar a toda esa lista de funcionarios que están en una zona gris o que no se rigen por la Ley de la Función Pública en las prohibiciones que queremos que estén vigentes para contratar con el Estado. Claro, por más que en este caso, a una acotación nomás, director, el cargo de presidente en este caso no es electivo. No, claro. Justamente el cargo de presidente de SAP se engloba dentro de otras excepciones de aplicación de la Ley de la Función Pública. Recordemos que los funcionarios de SAP no se rigen por la Ley de la Función Pública, tienen una normativa especial de relacionamiento, esto ya está reconocido por la Secretaría de la Función Pública, administraciones anteriores, incluso las sociedades anónimas del Estado están en algunas materias en un interregno entre derecho público y derecho privado bastante complejo. Recordemos que en el año 2000 comenzó el proceso de transformación para privatización de empresas del Estado. Antelco, Corposana y el ferrocarril en ese momento se transformaron en sociedades anónimas ESAP, Copaco y FEPASA, que son 99% del Estado y 1% de una de esas tres empresas en forma cruzadas entre sí. ¿Verdad? Entonces tenemos un híbrido raro de una sociedad anónima, una figura del derecho privado, pero cuyo principal accionista es el Estado. Tiene muchas normas de orden público como la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Administración Financiera que se le aplican, pero hay vacíos respecto, por ejemplo, al manejo de sus funcionarios y eso origina que también tengamos vacíos y zonas grises respecto a la aplicabilidad de las incompatibilidades, porque la Ley de Contrataciones Públicas dice que no pueden presentar ofertas ni contratar con el Estado, inciso B del artículo 40, quienes, según la Ley de la Función Pública, se encuentren imposibilitados. Entonces te deriva a un pozo sin fondo a nivel legal, no ahora, a la laguna legal. Director, sí, queda clarísimo eso, pero durante esta investigación o estos pedidos de informe, este proceso que se está investigando, no sé con qué figura legal, pero es una investigación para algo, o sea, debe ser cesado de sus funciones por lo menos mientras dure la investigación o para la obra en cuestión, que no sé si ya empezó. ¿Hay algo que se frena o todo sigue su curso normal mientras tanto? No, inicialmente no. Nosotros al recibir la respuesta del Ministerio de Obras Públicas vamos a saber también el estado de ejecución del contrato y si es relevante o no suspender, pues eventualmente ya pudo haber sido ejecutado el contrato. Fue un contrato de ejecución relativamente rápida de mantenimiento de caminos vecinales, ¿verdad? Nosotros digo, la Dirección de Contrataciones Públicas no tiene ningún tipo de injerencia en el juzgamiento
respecto de la conducta de los funcionarios públicos. O sea, si eventualmente un funcionario público relacionado al ámbito de contrataciones públicas comete una infracción, lo que hace la Dirección de Contrataciones Públicas es compilar toda esa información y darle a la autoridad competente para que inicie el sumario o se juzgue su conducta, tal cual ocurrió últimamente, por ejemplo, en los casos sonados del Ministerio, mediáticos, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Bueno, director, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Pablo Seix, director de Contrataciones Públicas. En esta investigación, ojo, Arnoldo Wind tiene mucho que decir. Porque él firma el contrato para adjudicar a la empresa. Y no me va a decir Arnoldo Wind que no sabía que la empresa no estaba... Todo es un proceso muy complejo, de ¿Sí, amplio será? estudio. Pero si pasa así, se sabe quién es el representante. Mira, no. Claro, digo, al ser complejo hay que revisar papel por papel. Y lo que dice ese tema. Cuando alguna de estas instituciones que acaba de mencionar, es SAB, Copaco, Ferrocarriles, tiene algún problema, se le pide informe o la intervención de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque prácticamente el 100% de las acciones es del Estado. Pero cuando hay algún problema, no, esa es una sociedad anónima. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Cómo funciona el tema? Hay que tener mucho cuidado y es el momento de analizar si de qué ha servido hacer de esta empresa pública sociedad anónima. Porque más bien parece un cascarón para protegerse de algunos chanchullos. No, aparte, además, hay una cuestión, cierto lo que le remarcaste, una cuestión ética que hay que revisar si es legal o no, ¿verdad? Pero el hecho de que él trabaje con obras públicas, que hay que ver cuál es la relación con esa, pero hay una relación, no sé, si tácita o sí, subjetiva, no directa. qué sé yo. No, tiene que rendir, Entonces, reporta. sí hay un vínculo y hay información privilegiada. Sí. ¿Verdad? O sea...